Bueno, vamos a comenzar la última mesa de la tarde de la jornada. Y para no ser patológica, si bien se ofrecieron a coordinar, pero bueno, para presentarme a mí, me va a presentar Pablo. Bueno, buenas noches. Sí, es que es de noche, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra a Mónica Jacob, que nos va a presentar un trabajo llamado La función del falso auge. Trabajando, últimamente estuve trabajando bastante los últimos, leyendo las conferencias, además del Centón, las conferencias que dio Lacan los últimos 10 años, según todo lo que está en Patul Lacan y las traducciones que hay de Rodríguez Ponte. Entonces, en la conferencia de Niza, del 24 de enero del 76, yo encontré que él decía que cuando tuvo 31 años, cuando era muy joven, se encontró en el hospital psiquiátrico con una, él dice, loca, que él tuvo que llamar Aimé, amada, no porque él la amara, sino porque ella tenía tanta necesidad de ser amada que hasta se lo creía. Lo que me resulta interesante haber encontrado en ese texto es que él dice que él no se podía arreglar bien con el caso ese, con Aimé, sino es al recurrir a Freud. O sea que es donde él comienza el yo soy freudiano, lo ubicaría él mismo ahí. Y dice, lo que me hizo deslizar en lo que llamaré la práctica freudiana. Y después saqué unos párrafos, dice, resultó que 20 años más tarde, que yo entiendo que es el comienzo de su enseñanza, de su seminario, me encontré en la situación de tener que rendir cuenta de dicha práctica. Es decir, voy a decirlo así, dar razones de una práctica, de la práctica que él llama la práctica freudiana. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿de qué se trata esa práctica freudiana? Entonces, decimos, bueno, es una práctica del habla y en Lacan también con la conexión con la escritura. En ese punto, en Tokio, en la conferencia de Tokio, encontré lo siguiente: la histérica revela los trasfondos que consisten en esta cosa sorprendente de que hay en el hombre cierto nivel de fenómenos que no se pueden explicar más que por medio de traducción. Una traducción no puede existir más que a partir de un lenguaje, puesto que el sueño es un rebus. ¿Qué es lo que precisamente puede querer decir eso? Sino que bajo las figuras del sueño hay palabras. O bien Freud no sabía lo que decía, o bien eso debe tener un sentido, y el sentido no puede estar más que bajo las figuras del sueño. Al final se debe encontrar una frase. Entonces, yo me puse a pensar, lo que voy a hacer como un recorrido por lo que traje, algunas figuras que traje aquí, algunos nudos, etc., para plantear que para mí la búsqueda de Lacan de dar razones de la práctica, él la encuentra en la matemática y fundamentalmente tratar de buscar cuál es el espacio y el tiempo que corresponde digamos, justamente al hablante. O sea, en qué espacio vive el hablante, si se puede decir. Entonces, lo primero que voy a mostrar es lo siguiente. Él habla de un nuevo mos geométrico. Entonces, lo que voy a mostrar es cómo, dependiendo de en qué espacio esté o en qué geometría uno esté, algún problema que puede tener solución o no. Entonces, por ejemplo, yo ahí pongo el plano clásico de dos coordenadas, son dos ejes que tienen un origen
que se escribe 00, el origen, en el de allí a la izquierda, ¿no? Entonces, con este de aquí a la derecha, el de 3, cuando tengo 3 ejes, es la misma situación, son 3 ejes coordenados y tengo también un origen de coordenadas. Bueno, tenemos 2 dimensiones o 3 dimensiones, esto clásicamente. ¿Qué pasa con el acertijo que plantea Freud? Dice, Cristóbal sostenía a Cristo al mundo. ¿Dónde apoyaba el pie Cristóbal? Bueno, si tenemos una estructura de 3 líneas superpuestas, donde tenemos abajo arriba, claramente, si Cristóbal soporta, digamos, está abajo, ¿no? Soporta a Cristo, Cristo soporta al mundo, a Cristóbal pobre no lo sostiene nadie con esa distribución. Bueno, mientras que si tomamos lo que se llama un triskel, un elemento de, digamos, 3 cuerdas, que si se fijan bien, nuevamente Cristóbal es esta línea, ¿no? Como pasa por debajo de esta, entonces Cristóbal sostiene a Cristo. Si se fijan, Cristo sostiene al mundo, pero ahora el mundo sostiene a Cristóbal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que según la conceptualización que se tenga, algo puede tener solución o no, se pueden pensar las cosas de distinta manera. Muy bien, entonces, en ese esfuerzo vamos a la reunión de Caracas, donde dice, vengo aquí antes de lanzar mi causa freudiana. Como ven, no me desprendo de este adjetivo. Sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano. Por eso creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud. O sea, que ser freudiano no es sin debatir. Y que no es de ayer. Y dice, aquí está, mis 3 no son los suyos, mis 3 son lo simbólico, lo real, lo imaginario. Me vi llevado a situarlos con una topología, la del nudo llamado Borromeo. Ahora, pero vamos, digamos que el 3 empieza aquí con esto. Entonces, yo lo que voy a hacer, antes de seguir con una serie de citas, voy a plantear los elementos básicos que toma Lacan para armar esta topología y poder por lo menos decir algunas cosas. Entonces, vamos a partir, después voy a leer la cita, por ahora vamos a ver los elementos. Tenemos esto que es, podemos decir, digamos, como Lacan dice, un redondel de cuerda, pero también podemos decir una curva cerrada. Yo igual para la mayoría de estas definiciones y cosas que voy a presentar, me voy a tener a los términos en los que Lacan lo nombró. Entonces, bueno, acá tenemos una recta que luego voy a mostrar por qué llama él recta infinita. Por ahora tenemos un redondel de cuerda y una recta. Luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a partir ahora de 2 redondeles. ¿Y cómo los vamos a poder componer? Hay, en principio, 2 maneras que vamos a usar. La primera, que es, vamos a llamar, ya la terminología es esa cadena para cuando hay más de un redondel, nudo cuando hay uno. Después veremos por qué él, no importa, él lo llama nudo Borromeo, pero él al final dice que es una cadena, no importa. En este momento, lo que pasa, es un particular tipo de cadena donde uno de los redondeles se dice que toma prestado el agujero del otro. Eso lo vamos a llamar enlace. Mientras que si tenemos los 2 redondeles, uno doblado sobre el otro, voy a pasar a la magia.
Bueno, tomó prestado, así, tomó prestado el agujero del otro, es el enlace, es el segundo. Mientras que, si acá tengo dos, los intentaría superponer, pero después hago esto es lo que va a ser un falso agujero. ¿Por qué falso agujero? Porque no se sostiene por sí mismo, o sea que no trabó en realidad nada. Es, en la apariencia, esto parece ser un agujero, o digamos, si uno lo ve, es un agujero, pero es falso en el sentido que él no se sostiene por sí mismo. Bueno, y luego, ¿qué podemos hacer? Podemos componer, ahora tomar 3 redondeles. Con 3 redondeles, lo que vamos a tener, estos 3 son 3 presentaciones del mismo nudo Borromeo. Y lo que él plantea es que si se hace con el falso agujero, si yo ahora pienso un enlace entre el falso agujero, como si fuera que digamos, no puedo leer, no sé, supongamos, no sé leer si esto es un agujero o un falso agujero. Entonces, digo, bueno, yo veo un agujero, voy a hacer un enlace. Bueno, ¿de quién? De un falso agujero y un redondel. Hop, esto es un Borromeo. Después los invito en sus casas a hacer la prueba, gracias. Entonces, tenemos que estos 3 han formado un Borromeo. Se ha formado un Borromeo. Y luego, la otra posibilidad ya, de la cual no me voy a detener porque no nos va a dar el tiempo y no es la idea, es que si tenemos 2 falsos agujeros, entonces eso también va a poder ser un anudamiento de Borromeo de 4. Muy bien, esto entonces son los elementos con los que contamos en principio, después tenemos otros elementos, y ahora lo que voy a plantear es, voy a dar algunas citas de este recorrido que lo fui llevando, o que yo encontré en Lacan, que consiste en lo siguiente. Acuérdense que mi hipótesis es que de lo que se trata es de dar razones de una práctica que tiene que ver con el hecho de hablar, no solo del enunciado, enunciación, sino también del hecho de decir, y que el habla mismo, la idea es que se compone, en el momento de hablar, se compone como los nudos se componen. La idea es que la estofa del habla mismo, podríamos decir que es nodal. Del mismo modo que nosotros acá no nos damos cuenta, porque no lo vemos, que para construir esto se han utilizado vectores. Entonces las fuerzas que sostienen y que permiten este auditorio se componen vectorialmente. Nosotros los vectores no los vemos. Bueno, cuando hablamos no vemos los nudos, los padecemos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con algunas citas? En la primera etapa, cuando él hablaba del significante, claramente, por ejemplo, en instancia de la letra, lo que dice es, ¿qué es la estructura del significante? Dice que sus unidades estén sometidas a la doble condición de reducirse a elementos diferenciales últimos, eso sí, que uno no es lo que no es el otro, es decir, cada redondel es lo que no es el otro, y que se componen según las leyes de un orden cerrado. ¿Qué quiere decir? Que si compongo 2 redondeles, armo cadena, voy armando cadena. Cada vez que hago algo con las cadenas, sigo encadenando, o con los nudos sigo encadenando. Y ahí habla que un elemento esencial en el habla estaba predestinado a moldearse en los caracteres móviles
que Didot o Garamond, que serían nuestros New Times Roman, por ejemplo, Arial, los tipos de letra, pero que estaban hechos en material, ¿no? Entonces dice, presentifican lo que llamamos la letra, a saber, la estructura esencialmente localizada del significante. Y ahí dice, con la segunda propiedad del significante, de componerse según las leyes de un orden cerrado, se afirma la necesidad del sustrato topológico del que da una aproximación el término de cadena significante que yo utilizo ordinariamente. Anillos, cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos. O sea que, digamos, con todo esto, uno si quiere puede seguir componiendo la cantidad que uno quiera. Bueno, eso ya era muy tempranamente, pero ¿qué dice en el seminario 20? En el seminario 20 dice, ¿qué es el significante? El significante debe estructurarse en términos topológicos. Es primero aquello que produce efectos de significado y es importante no eludir que entre ambos hay una barrera que franquear. Y entonces dice, esta manera de topologizar lo que toca al lenguaje está ilustrada de manera admirable por la fonología encarnada en el fonema. Pero, de nuevo, ¿qué es un significante? Ahí hay un colocado delante que es usado como artículo indeterminado. Dice, en verdad, veremos que en vez de un significante al que interrogar, debemos interrogar el significante 1, el S1. Entonces yo acá lo que había, no lo hice ahí, lo que planteé que en el enlace, en un enlace hay supongamos que estos dos fueran S1, dos, que lo llamo igual. Entonces, el enlace consiste en lo que se llama el conmutador de ambos nombres es 1. Esa sería la escritura algebraica que tiene esto. Hay un correlato algebraico, que no voy a meter demasiado, pero lo que quiero mostrar es esto, que casualmente el falso agujero mismo, o sea, esta zona, es el conmutador solo, sin el igual a 1. O sea que en el enlace hay una operación que se hace con esto. De ahí el tema del Borromeo. Bueno, y digamos, tomando esto era de la clase 2 del seminario 20, y ya en la última, cuando ya estaba hablando ya pasó los redondeles de cuerda, ya introdujo los nudos. Bueno, ahí empieza a hablar del saber del 1 y, para abreviar esta parte, dice, se trata de saber si se levanta un S1, un enjambre de significantes, S1, 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 y cómo eso se escribe. Y la escritura que él hace es la siguiente. Esto es lo que podríamos hacer equivaler a esta flecha. Como que el igual a 1, hay algo acá que permite un cierre, un sostén, y entonces tendríamos eso. Y si lo enlazáramos a otro, ahí tendríamos esto que él hace así. Si enlazáramos varios, es la escritura que él va poniendo. Bueno, esto en cuanto al significante. Bueno, para ir, no sé cuándo falta, ¿quieren empezar? Lo que... ¿falta? Sí, bueno, sí, para ir ubicando algunas cosas, tengo lo siguiente. ¿Qué es lo que Lacan dice con respecto? Bueno, una cosa importante de la primera parte que sí quiero... Esto. Bueno,
¿Qué es la recta infinita? Bueno, la recta infinita consiste en que Tesaures, que fue un matemático, lo que se dio cuenta, inauguró una nueva geometría. En esa geometría, lo que dice es, bueno, si yo quiero establecer una correspondencia biunívoca, o sea, biyectiva, entre un redondel y una recta, tengo que hacer el agregado de lo que se llama el punto al infinito. O sea, que es un hecho de escritura, porque ¿quién lo conoce? El punto al infinito. Digo, es un hecho que se escribe eso. A partir del momento que se escribe, entonces ya un redondel es equivalente a la recta infinita. Y entonces, al respecto, Lacan dice lo siguiente. Dice esto: cuando está hablando de su nuevo mos geométricos, dice, para expresarlo en términos de ese famoso nudo Borromeo al que me fío, digamos que reposa el nudo Borromeo enteramente sobre la equivalencia de una recta infinita. Bueno, acá está traducido con un círculo, en realidad debería ser con una circunferencia o con un redondel. Esa es una de las cosas que dice. Y luego dice lo siguiente: ¿por qué la recta infinita tiene esa virtud, esa cualidad? Porque es la mejor ilustración del agujero. La topología nos indica que en un redondel hay un agujero en el medio, e incluso uno se pone a soñar sobre lo que hace su centro, etcétera, etcétera. Bueno, pero dice, la recta infinita tiene por virtud tener el agujero todo alrededor. Entonces, podríamos decir que la recta infinita, el agujero, es lo que no es la recta infinita en ese plano, digamos. Eso por un lado. Y con respecto al anudamiento, Borromeo plantea, es porque el sujeto es lo que un significante representa para otro significante, que estamos necesitados por su insistencia a mostrar que es en el síntoma que uno de esos significantes de lo simbólico toma su soporte. En ese sentido, podemos decir que en la articulación del síntoma con el símbolo no hay sino un falso agujero. Y que, digamos, para que estos agujeros subsistan, se mantengan, es necesario suponer que, digamos, se atraviesa una recta con tal de que sea infinita. O sea, que justamente la posibilidad del anudamiento Borromeo, como lo había mostrado antes, es esta. Este es el falso agujero que, al ser atravesado, enlazado con la recta infinita, que es equivalente a un redondel, y bueno, va a armar el nudo Borromeo. Bueno, entonces, para concluir, digamos, así la síntesis de esto es que hay todo un trabajo que me parece que Lacan se toma de continuar tratando de buscar cuál es el modo más apropiado que encuentra para salir de la cuestión de la representación, para poder dar cuenta de una práctica que no caiga en el sentido. Él dice que el sentido es siempre religioso, o sea, para no correr el riesgo de hacer, digamos, de ser lacanianos una religión. Y entonces la posibilidad de tener, entiendo yo, que encuentra en la matemática la manera de poder dar esas razones de una manera que no haya alguien que diga, no, a mí me parece que sí, a mí me parece que no. Y entonces es como si fuera que el psicoanálisis se puede decir cualquier cosa de cualquier cosa. Entonces, bueno, por ahora esto es lo que quiero plantear. Bueno,
Y como es un ejercicio de extrínseco-intrínseco, ahora salgo del intrínseco de lo que dije para estar como coordinadora de la mesa. Entonces ahora les voy a presentar a Pablo Fidacaro, y el título de su trabajo es sobre la continuidad de los 3 registros en el nudo trébol. No, si podías poner la presentación anterior, la amarilla, la carátula de la jornada de mi trabajo, porque hay una cita. Bueno, este trabajo surge un poco a partir de una de las presentaciones que hizo Mónica este año respecto a el nudo trébol, donde yo me quedé con algunas preguntas porque no entendía, no lograba dar con la idea, no sé si logro, con la idea de lo que hace a la continuidad de los registros. Me parece una idea un poco rara, confusa en sí. Ya el hecho de poner en continuidad los registros me daba la idea de una confusión entre los registros, y eso, cuando uno lo piensa en términos, digamos, si se me permite, de la psicopatología, de la cual yo voy a hablar un poquito ahora para después pegar un salto, a uno se le hace la idea de que habrían otras estructuras, otras psicopatologías, otras enfermedades, otros nombres, en los cuales estaría muchísimo más agudizada esta confusión entre los registros. Quiero decir, estoy hablando en un plano más del orden psicopatológico. La paranoia en sí, y eso hasta para el psiquiatra, da cuenta de una estructura, de que hay algo que está armado. ¿Sí? ¿Por qué empiezo en una jornada de psicoanálisis con psicopatología? No, pues no tiene nada que ver en realidad. Al menos en este grupo, como pensamos algunas de las cuestiones en relación al psicoanálisis y sus vínculos con las disciplinas, no solemos psicopatologizar las estructuras, pero me parece que de todos modos la discusión y el diálogo con el asunto de la psiquiatría puede estar, ¿por qué no? Máximo cuando Lacan, cuando enuncia su tesis de psiquiatría, está bien. Hay un punto ahí que marca Mónica que me parece importante, que es que ya entra a jugar el psicoanálisis para él y queda explicitado en la tesis, pero es una tesis de psiquiatría, no lo podemos dejar de lado eso, ¿no? Una tesis de psiquiatría muy aguda, muy fina, en donde va a ser un estudio muy riguroso sobre toda la historia del saber psicopatológico en relación a la paranoia, ¿sí? Para finalmente dar un martillazo y plantear lo que para él, y no solo para él, esto también a partir de tomar referencia de nuestros autores de la psicopatología, lo que para él va a devenir la paranoia. Lo interesante es que muchísimos años después, décadas después, la tesis es del 32 y estamos en el año del seminario de Symptom, que es el 75-76, pasaron muchos años y uno diría, bueno, con todo lo que pasó por Lacan, con la profunda insistencia y transformación que Lacan hace de las cosas, la tesis se hizo añicos. ¿Sí? Es lo que además le pasa generalmente a quien hace una tesis. Luego de unos años dice, ¿qué hice? Está todo mal. Esto lo sé, no, por favor, lo que escribí. Y Lacan sorprende porque en realidad en la tesis, en el seminario del Symptom, va a reforzar la idea, como que va a redoblar la apuesta de su tesis, ¿sí? Que es la relación entre la paranoia y la personalidad. Y en ese año va a decir, no, me equivoqué, son la misma cosa. O sea, para mí hay un plus, ¿no? Es decir, algo que se enfatiza. Ahora vayamos al psicoanálisis. Porque en sí la propuesta de Lacan, a lo largo de toda su obra, evidentemente es correrse de la psiquiatría.
y evidentemente es dar un salto epistemológico gigante, cualitativamente radical. Dos cuestiones casi anecdóticas, pero no tan anecdóticas, porque también el tema de los diagnósticos hace que muchas veces entremos en una cierta involución y estemos en tiempos anteriores, incluso a veces hasta en siglos anteriores. O sea que no está del todo superado la cuestión. Listing, que fue quien le dio nombre a la topología, en uno de sus estudios, que se llama Estudios Preliminares de Topología, hace una introducción y da las razones de por qué la topología, y me llamó la atención que una de las primeras aplicaciones que él encuentra en la topología es justamente en relación a la botánica. ¿Sí? Que con la topología se podían resolver algunos problemas que el botánico, y en especial habla de Lignio, dice, de Lignio dice, ¿no? Lignio manejaba una idea geométrica a la hora de distinguir las especies, con el apellido que tenía, ¿no? Y explica de este modo su preocupación de que los pétalos que se dirigen hacia el lado derecho de un observador ubicado en el centro sean considerados como el signo distintivo de una carola con torsión a la izquierda y viceversa. Esta definición tan poco clara como vaga en su forma es lineana en su contenido y necesita implícitamente que el observador situado en el exterior del helicoide recorre imaginariamente de arriba a abajo las partes de las torsiones de las espiras que se hallan dirigidas a él. O sea, había una pretensión sobre una reflexión geométrica que aportaba la distinción botánica, pero obviamente, tratándose por ejemplo de una planta gigantesca o imposible de seguir, ya ahí se perdía. Y lo que dice Listing es que la topología va a permitir hacer una depuración y una distinción de ciertas especies de la botánica. ¿Por qué traigo esto? Porque luego Kraepelin, es otro dato anecdótico que me parece interesante, va a hacer la más importante taxonomía psicopatológica, que es el terreno preparado sobre el cual después va a trabajar Freud, no es cualquier autor Kraepelin, y él va a hacer, esto es un dato muy interesante, va a hacer su taxonomía a partir de las influencias de su hermano, Carl Kraepelin, que fue uno de los más grandes zoólogos y botánicos de Alemania. Y de él toma el modelo de distinguir las especies, distinguir los enfermos mentales en biparticiones y triparticiones. Cuando Lacan va a sumergirse en el mundo de la psicosis y la paranoia, en el seminario 3 dice: un siglo de clínica no ha hecho más que dar vueltas todo el tiempo en torno al problema. Cada vez que la psiquiatría avanza un poco, profundiza, pierde de inmediato el terreno conquistado, por el modo mismo de conceptualizar lo que era inmediatamente sensible en las observaciones. En ningún otro lado la contradicción que existe entre observación y teorización es más manifiesta. Casi puede decirse que no hay discurso de la locura más manifiesto y más sensible que el de los psiquiatras, y precisamente sobre el tema de la paranoia. Lacan, en su interés, en su pretensión de abordar la paranoia, aclara: de ninguna manera tenemos la ambición de aumentar con una entidad nueva la nosología ya tan voluminosa de la psiquiatría. Y declara: nos repugna la idea de añadir, según la costumbre de los marcos existentes, una nueva entidad mórbida. ¿Sí? En relación al problema que intento abordar, la distinción, la continuidad de los registros en el nudo trébol al cual articula la paranoia, con lo cual tenemos que tener también una cautela, cierta austeridad, para no caer nuevamente en estas distinciones de que a un paranoico un trébol. Entonces, ¿cómo ubicar la cuestión del anudamiento del trébol en relación a la paranoia para no terminar haciendo lo que hace un botánico, ¿no? Más el trébol, o casualidad, abona a la confusión. Entonces está esta cita que no la voy a leer porque ustedes, y la otra cita que me pareció importante,
Universidad de Niza y la del Seminario de Lexington. Dice, hubo un tiempo en el que yo avanzaba en una cierta vía antes de que estuviera en la del análisis, de la que mi tesis da testimonio de la psicosis paranoica y sus relaciones, decía, con la personalidad. Y tanto tiempo he resistido de la publicación de este libro simplemente porque la psicosis paranoica y la personalidad no tienen relación, porque son lo mismo. En tanto que un sujeto anuda a tres lo imaginario, lo simbólico y lo real, y no es soportado más que por su continuidad, los tres son una sola y misma consistencia. Y en eso consiste la psicosis paranoica. Y repito, consiste, es muy importante este término, la psicosis paranoica. Bien. Entonces, ¿cómo leer esta continuidad de los registros? ¿Sí? Y si es que la hay, ¿cuál es la lógica de la continuidad? Si es que hay algo para leer ahí, una lógica de esa continuidad que propone Lacan. La cuestión de los registros y las relaciones entre estos es algo que tiene larga data en la obra de Lacan. Sin más, la conferencia del 53, lo imaginario, lo simbólico y lo real, es muy interesante porque ahí él ya va esbozando posibles relaciones entre los términos. Imaginarización del símbolo, realización de la imagen, muchas combinaciones entre las letras, ¿sí? Letras mayúsculas y minúsculas, para escribirlo de esa forma. Bueno, en los esquemas también está permanentemente en juego la idea de cómo articular los registros. En la proposición del 9 de octubre va a hablar de la colisión entre los registros. Entonces, ¿cómo pensar ahora, en el tiempo del nuevo Romeo, estas relaciones entre los registros? Muchas cosas no las voy a decir porque ya las plantearon a lo largo de las jornadas. Lo que sí me interesaba destacar era la referencia a un autor que me parece que es importante para pensar esta articulación, que parte de una premisa, un axioma de Lacan, ¿no? Que es que, lo dice en el Seminario de Lexington, sea como sea, si el nudo de tres es el soporte de toda especie del sujeto, ¿cómo interrogarlo? Entonces, Peirce es el autor que dice la terceridad genuina es donde de los tres términos ABC, cada uno está relacionado con cada uno de los otros, pero con una relación que subsiste solamente en virtud de un tercer término. Y cada uno tiene un carácter que le pertenece solamente en tanto que los otros realmente lo influencian. Lacan dirá, con relación a estos tres, estaba hablando de Peirce, ustedes no están más que arrinconados, en tanto sujeto ustedes no son más que pacientes de esta triplicidad. ¿Sí? O sea, el sujeto está arrinconado. El problema del sujeto en relación al nudo es que justamente no tiene un punto de intersección. ¿Sí? O sea, no es, el sujeto de psicoanálisis no es GPizable, para jugar con la idea del GPS. No hay una posibilidad de GPizarlo. ¿Sí? Lo único que podemos hacer es pensar en las articulaciones entre los registros. Entonces, acá empieza el problema, en esto de empezar a desmenuzar un poco la cuestión de la continuidad, ¿no? Los círculos del nudo Borromeo son propuestos como equivalentes. Están constituidos por algo que se reproduce en los tres. Dice en la clase del 16 del 3 del 75. Imaginario, simbólico y real como equivalentes a las propiedades de la consistencia, el agujero y la existencia. A partir de esta relación trina, cada una de estas propiedades se verifica en cada uno de estos círculos y en el nudo en su conjunto. A falta de intersección posible entre los registros, la consistencia, la insistencia y la existencia participan en la vida del nudo. Respecto a esta equivalencia, entonces Lacan dice, si son tan análogos, ya que en los tres se van a verificar esas propiedades, para emplear este término, ¿no se puede suponer que eso sea una continuidad? Y dice, lo que es notable es que el nudo de tres no lleva huella de esta diferencia. El nudo de tres, donde lo imaginario, lo simbólico y lo real están en continuidad y que se homogeneiza así el nudo Borromeo, no hay de él más que una sola especie. ¿Sí? O sea, va a pasar, si querés ya, podemos pasar aquí, ¿no?
va a ser lo que se llama en topología la puesta en continuidad, que es lo que había trabajado Mónica en aquella jornada. Y que, bueno, obviamente ahora no lo voy a explicar más que visualmente, tiene que ver con que se producen cortes en los registros y suturas. Y luego empieza a haber un movimiento de transformaciones que arriban a esta presentación del nudo trébol. ¿Sí? Crean que es así. Dice, si es verdadero que en la mayoría de lo simbólico, lo imaginario y lo real, todas las citas son del Desentón, están embrollados, hasta el punto de continuarse uno en el otro, si no hay operación que los distinga en una cadena propiamente hablando, la cadena del nudo borromeo, del pretendido nudo borromeo, pues el nudo borromeo no es un nudo, es una cadena, ¿por qué no discernir que cada uno de estos bucles se continúa para cada uno en el otro de una manera estrictamente no distinguida? O sea que ahí ya está situando la indistinción de los registros. Después de todo, ¿qué es lo que prueba que la espiral no es más real que el redondel? Caso en el cual nadie indica que, para volver a unirse, ella deba ser nudo, salvo el falsamente dicho nudo borromeo, a saber un cadenudo, que engendra naturalmente el nudo de trébol, que proviene de que eso se une aquí, ahí, ahí. Está hablando de esta operación, ¿no? Entonces, yo voy a plantear algunas ideas, conjeturas, cuestiones que estoy pensando, no lo tengo del todo claro esto de la continuidad. Pero me parece que en relación a la propuesta de Lacan de la paranoia y la equivalencia entre psicosis paranoica, personalidad, justamente el nudo trébol como estructura da cuenta justamente de lo que hace el soporte del sujeto paranoico. El sujeto paranoico en los términos de la personalidad es, ¿cómo decirlo? Es el logro de la unificación, de la consistencia. Es decir, nada más consistente que la personalidad en paranoico. Y que es interesante porque además Lacan está haciendo un esfuerzo de escritura respecto a la psicosis que, partiendo del sujeto borromeo, ¿sí?, del sujeto anudado en el borromeo, va a hacer una transformación que arriba a la psicosis, a la paranoia, pero sin un fuera de estructura. ¿Sí? O sea, va a haber continuidad, una cierta continuidad entre la estructura borromeo y la paranoia. Porque la propuesta de Lacan respecto a la paranoia es que justamente hay una continuidad respecto a la personalidad. Es decir, no es un hecho aislado, biológico, azaroso. No, la paranoia es la continuidad de la personalidad. Entonces, ahí me parece que hay una cierta concordancia con el planteo de salir del borromeo hacia una estructura por transformación. Bien, como esto no fuera poco, luego de la reflexión sobre Aimé en el seminario 23 y el plantear esta idea de la continuidad de los registros, él va a plantear, pero ya dejando a Aimé de lado, va a plantear el pasaje del trébol o de la ruptura, el fallo en el trébol, que va a dar lugar a un nudo trivial. ¿Sí? O sea, de este lado sería el nudo trébol, ahí habría un cambio en el cruce donde está la flecha marcada, habría un cambio en el cruce, en vez de pasar por abajo, pasa por arriba, y eso da lugar a que se transforme en un redondel. Se pierde
la trebolización del mundo. Y va a proponer en relación, y es una interpretación en relación a Joyce, el remiendo, la reparación de ese lapsus del nudo, como lo llama después. Con lo cual yo no me voy a meter en estas cuestiones de Joyce, pero sí me parece que es una idea interesante como para el siguiente razonamiento, que de la paranoia se puede pasar a algo más, ¿sí? Y que ese algo más para Lacan es la locura, o sea, estaría situando un corrimiento de la paranoia a la locura, por la vía de un desanudamiento, es decir, de una ruptura. Bien, entonces lo último que quería plantear es, esta es otra forma lo tomo de Jean-Michel Vapereau, es otra forma de plantear la puesta en continuidad, que me parece interesante porque va a situar el problema de la transformación en el plano, en el lugar del objeto. Con lo cual ahí tenemos otra reflexión para hacer respecto a la paranoia y la posibilidad de un tratamiento posible que tenga que ver justamente con la reconstrucción, con la construcción de un objeto, que es lo que justamente daría lugar, si se pudiese construir nuevamente, a la distinción de los registros. Me parece que la idea que está buena en esta, yo no digo que sea una idea final de Lacan, una idea acabada o que sea exitosa, pero de todos modos en ese ensayo de él por escribir de otra forma la psicosis paranoica, es muy interesante esta idea de cómo se puede pasar de una a otra estructura, cómo hay posibilidades de reparación y de reanudamiento. En la clase del 8 de abril del 75, en el seminario RCI, Lacan dice: la paranoia es un pegoteo imaginario, es la voz que se sonoriza, la mirada que se vuelve prevalente, es un asunto de congelación del deseo. Reflexión que me parece interesante también en relación a esto último que hablamos del nudo trébol y la posibilidad de la reconstrucción de un objeto. Se suele decir que el psicótico no desea, es como un prejuicio bastante instalado en el mundo, sí, no solo en la psiquiatría, también en el psicoanálisis, de que el deseo cae del lado de la neurosis y que en la psicosis no habría deseo. A mí me gusta esta idea de Lacan de que lo plantea en los términos de la congelación del deseo, porque está hablando a mí me parece de estados de la estructura y que hay posibles transformaciones, posibles modificaciones para hacer, dependiendo de la posibilidad de un análisis, que como siempre y no solo para la psicosis no está asegurado. Porque, y esto para terminar, creo que es el gran salto que produce Lacan, empezar a la paranoia no ya como una estructura psicopatológica, como una enfermedad, como una aberración de los sentidos, como todas las formas que pudieran tener, sino como un estilo en donde lo que está afectado justamente es la lectura, porque justamente la indistinción de los registros lo que lleva es a un problema de lectura, a no poder distinguir.
escuchar a Tatiana Guillón y Jorge Arestegui. ¿Por qué no somos planetas? No solo por lo excéntrica que suena la comparación humanos-planetas, sino también por la forma en que está estructurada tal interrogación. ¿Por qué no? El ¿por qué no? Interroga lo que niega, la identidad entre humanos y planetas. ¿Por qué comparar peras con manzanas? Pero ¿y por qué no? La identidad posible entre hombres y planetas puede ser planteada como la identidad entre A y B. La relación supone colocar a B en el lugar de A. Establecer así una entidad parece simple, pero implica una serie de salvedades, distinciones y operaciones complejas que por razones de tiempo no abordaremos aquí. Solo dejaremos planteado que si estamos autorizados a sustituir una por otra, B por A para que B sea igual a A, será en tanto sea posible mantener intacta la función implicada, aquella que se cumple tanto para A como para B. ¿Por qué Lacan nos identifica con planetas y no con árboles, animales, piedras o nubes? ¿Es adecuada la posible identidad humanos-planetas? ¿Posee algún valor de verdad? La primera clave la constituye otra pregunta, la pregunta que Lacan había dejado planteada en la clase anterior. ¿Por qué no hablan los planetas? Respuestas precipitadas hay montones. Una Carrera Coiré, porque no tienen boca. Otra podría ser, ¿y por qué habrían de ser? El problema de saber si hablan no queda resuelto por el solo hecho de que no respondan ni por el hecho de que no tengan boca. Además, cuando obtenemos la respuesta que esperábamos, ¿es de verdad una respuesta? No somos en absoluto semejantes a planetas, dice Lacan en el Seminario 2, cosa que podemos comprobar a cada momento, pero sin embargo mantiene en alto la pregunta acerca de por qué no lo somos y por qué los planetas no hablan. Para Lacan, la referencia astronómica es una vía obligada y no constituye una mera referencia ilustrativa de lo que no somos. La relación del hombre a los cielos no es casual. De ella se trata la historia de las revoluciones científicas y más. Una cita de Coiré. Así, ¿hay algo más ridículo que preguntarse cuántos ángeles pueden colocarse en el extremo de una aguja? ¿O si el intelecto humano está situado en la luna o en otro lugar? Sin duda, pero solo en tanto no se sabe o no se comprende lo que está en juego. Ahora bien, lo que está en juego es saber si el espíritu, si un ser o un acto espiritual, un juicio, por ejemplo, ocupa o no un lugar en el espacio. Y esto ya no es en absoluto ridiculizar, es saber si el pensamiento, el verdadero pensamiento, es individual o no. En 1969, dos académicos especializados en historia de la ciencia, Giorgio de Santillana y Gerta von Dechen, publicaron El molino de Hamlet, un largo estudio en torno al mito y el tiempo. El subtítulo en inglés, traducido literalmente, es Un ensayo sobre el mito y el marco del tiempo, mientras que la edición española, Sexto Piso, 2015, optó por una lectura más explicativa del contenido, los orígenes del conocimiento humano y su transmisión a través del mito. Efectivamente, su acucioso recorrido por las principales y más antiguas fuentes de la mitología de muchas latitudes los llevó a la conclusión de que hay un origen común, un fondo compartido, que no remite únicamente a que hay historias comunes en muchas mitologías, el diluvio, Sansón, el tío malvado y el sobrino que se hace el tonto antes de vengarse, entre otras, sino a que estas historias reposan en un andamiaje astronómico que a su vez descansa en el número. Los ancestros no solo convirtieron el tiempo en una estructura, el tiempo cíclico,
Además, contaron con la idea del número como secreto de las cosas. Cuando decían, las cosas son números, recorrían en un inmenso arco todo el campo de las ideas astronómicas y matemáticas de las que iban a ser la verdadera ciencia. El mito es un lenguaje, un código para cifrar el conocimiento astronómico arcaico que encontró en esa vía una manera de fijar y de ocultar, de mostrar y de conservar. De acuerdo a Santillana y Dechen, era una teoría prodigiosamente vasta, sin concesiones a los sentimientos meramente humanos. No era un universo de perdón ni tampoco de misericordia, y sin embargo era un mundo que no ignoraba al hombre, pues el orden del número y el tiempo era un orden total, que lo preservaba todo, del que todos eran miembros, dioses, hombres y animales, árboles y cristales, incluso las estrellas errantes y absurdas, todo sujeto a la ley y a la medida. Cito a Lacan. Siempre a la misma hora de la noche daremos tal estrella sobre tal meridiano, y ahí retornará. Siempre está ahí, siempre la misma. No es casual que tome el punto de referencia celeste antes del punto de referencia terrestre, porque a decir verdad, el mapa del cielo fue confeccionado antes que el mapa del globo. El mapa del cielo fue confeccionado antes que el mapa del globo. Por ello, dice Lacan, el movimiento regular del día sideral es con seguridad lo que por primera vez permitió a los hombres experimentar la estabilidad del cambiante mundo que los rodea y comenzar a establecer la dialéctica entre lo simbólico y lo real, donde lo simbólico brota aparentemente de lo real, así como aparentemente el sol se oculta cada día tras el horizonte. Lo que leyeron los arcaicos y que luego codificaron en el mito es lo que Lacan menciona como el movimiento regular del día sideral, y que de manera más técnica Santillana y Dechen indican como el conocimiento de la precesión de los equinoccios. El lentísimo movimiento de la esfera celeste a lo largo de un ciclo cercano a los 26.000 años. Se dice que la primera lectura de la precesión tuvo lugar en Grecia, poco antes del inicio de la era cristiana. Los autores del Molino sostienen, en cambio, que para esa fecha no solo había sido concebida milenios atrás, sino también que ese conocimiento estaba inscrito en las historias mitológicas que ordenaban el tiempo circular. El filósofo de la ciencia Paul Feyerabend discute dos afirmaciones comunes. Una, la convicción de que la ciencia comenzó con los griegos. Otra, que solo es posible obtener resultados científicos empleando el método científico tal y como se practica en la actualidad y que se encuentra prefigurado en los científicos griegos. Estas razones, más la ignorancia en astronomía, biología, etc. de los humanistas dedicados a los estudios de las antiguas civilizaciones, han sido la causa de que el código señalado por Santillana y Dechen no haya sido visto antes. De acuerdo a Feyerabend, desde los descubrimientos de Hawkins, Marshall y otros, hay que admitir la existencia de una astronomía paleolítica que dio origen a escuelas, observatorios, tradiciones científicas y teorías de máximo interés. Las teorías pueden reconstituirse de dos maneras: a partir de los restos materiales de la astronomía de la Edad de Piedra, tales como piedras acotadas, observatorios hechos en piedra, etc., y avanzar luego hasta el presente, o bien partir de los restos literarios que se encuentran en las sagas y regresar hasta el pasado. Un ejemplo del primer método lo constituye Marshall, The Roots of Civilization, de 1972. Un ejemplo del segundo, de Santillana Foundation, Hamlet's Mill. Todo esto de Feyerabend, Tratado contra el método, esbozo de una teoría anarquista del conocimiento en 1975. Sigo acá. De igual modo, no debería creerse que los símbolos han salido efectivamente de lo real, pero no por ello es menos asombroso advertir hasta qué punto esas singulares formas fueron cautivantes, formas cuyo agrupamiento, al fin y al cabo, nada justifica. ¿Por qué vieron los humanos a la Osa Mayor como tal? ¿Por qué las Pléyades son tan evidentes? ¿Por qué se vio a Orión del modo que se lo vio?
No creo que esos puntos luminosos alguna vez hayan sido agrupados de otro modo, dice Lacan. Este hecho no dejó de jugar su papel en las autoras de la humanidad, que por otra parte distinguimos mal. Esos signos se perpetuaron en forma tenaz hasta la actualidad, lo que constituye un ejemplo singularísimo de la forma en que lo simbólico atrapa. Las célebres propiedades de la forma no parecen en absoluto convincentes para explicar el modo en que hemos agrupado las constelaciones. Seminarios. Existen múltiples ejemplos de cómo lo simbólico prevalece sobre las pregnantes formas imaginarias. Tal como relata Cossart, la característica más curiosa de las Pléyades ha sido que, a pesar de que las estrellas visibles a simple vista son solo 6, todas las tradiciones antiguas hacen referencia a 7, y todavía hoy se las llama las 7 hermanas. Así como para Le Verrier y Adams, que nunca se molestaron en mirar a Neptuno en su vida, aunque lo habían calculado y descubierto en 1847. Otra cita de Lacan. Las ciencias exactas poseen sin duda alguna la mayor relación con esta función de lo real. ¿Equivale esto a decir que antes de su desarrollo el hombre no disponía de esa función? ¿Se hallaba persuadido de la presunta omnipotencia del pensamiento al que se identifica con el presunto estadio arcaico del animismo? No se trata en modo alguno de que anteriormente el hombre haya vivido en medio de un mundo antropomórfico del que esperaba respuestas humanas. Creo que esta concepción es absolutamente pueril y que la noción de infancia de la humanidad no corresponde a nada histórico. El hombre, anterior a las ciencias exactas, pensaba cabalmente como nosotros que lo real es lo que volvemos a encontrar en el punto de vida. En esta misma dirección, el molino de Hamlet sostiene: la imaginería arcaica es estrictamente verbal y representa un tipo específico de lenguaje científico que no hay que tomarlo literario, ni aceptarlo como si expresara creencias más o menos infantiles. Los fenómenos y las reglas cósmicas se articulan con el lenguaje o la terminología del mito, donde cada palabra clave es al menos tan oscura como las ecuaciones y series convergentes mediante las cuales se construye nuestra moderna gramática científica. Tan oscura como se construye nuestra gramática científica. Palabras claves de la antigua cosmología como tierra plana no se refiere en nada a esos frailes predicadores que le hicieron la vida imposible a Colón. De igual modo que tierra verdadera o mundo habitado de ningún modo denota nuestra física para los arcaicos. Se refiere a la franja a 2 docenas de grados a la derecha y a la izquierda de la eclíptica, al recorrido de los auténticos habitantes de este mundo, a saber, los planetas, estas personas del auténtico devenir. Para Lacan, hay una relación intrínseca entre realidad y lenguaje. Para nosotros, lo que es la realidad es el lenguaje. El lenguaje es el que engendra realidad. Ya siempre allí no hay otro origen atrapable que el origen del discurso. Por esto nos advierte que lo que distinguimos mal es que los hombres, únicos dotados de un aparato de proferir lo simbólico, quedan incluidos en la cuenta del universo en una operación en más o menos habilitada por el hecho de contar ya en una estructura simbólica. El ganotro del lenguaje ya está presente en su eficacia en toda manifestación del rasgunario. Lacan considerará con Frege que los enunciados numéricos no dicen acerca de los objetos, sino acerca de los conceptos. Y los conceptos o ideas que juntan existencia son equivalentes a conjuntos. La existencia exige una estructura de 2 para existir, y es lo que los griegos terminaron de olvidar junto al fallido retorno renacentista, es que lo redondo porta la virtud de ser a ser uno.
Tal es la puerta del Big Bang del lenguaje. Lo sincrónico es una abstracción que da cuenta del tiempo del origen del conjunto significante. Toda la estructura está desde el comienzo ya ahí, incluido lo que le falta y le es imposible. Es necesario regresar a los tiempos arcaicos, a un universo que nada sabe de nuestra ciencia ni del método experimental sobre el que se funda, ignorante del atroz arte de la separación que distingue lo verificable de lo inverificable. En una época rica en otro conocimiento que posteriormente se perdió, que buscaba otros principios. Proporcionó la lingua franca, esto es un idioma adoptado para un entendimiento común entre personas que no tienen la misma lengua materna. Era un conocimiento de correspondencias cósmicas que fundaba su prueba y sello de la verdad en un determinismo específico, más aún en un determinismo sometido a fuerzas completamente ilocalizadas. La fascinación y el rigor del número hacía que fuera obligatorio que las correspondencias resultaran exactas en muchas formas, y en este sentido Kepler es el último arcaico, así como para Keynes, Newton fue el último de los magos, el último de los babilonios y sumerios. Kastner y Newman prosiguen en matemáticas de imaginación de la siguiente manera: aprender a contar es aprender a comparar. A través de lo que los matemáticos llaman correspondencia recíproca uno a uno. Sería fácil saber si tenemos el mismo número de dedos con solo equiparar las dos manos, sin necesidad de contar primero los de una y luego los de otra. Este es el método que se emplea al contar cualquier clase de objetos. Una clase contiene las cosas que deben ser contadas. La otra clase está siempre a mano. Es la clase de los números enteros o números naturales. El hombre pensaba que había lugares que se conservaban, pero también creía que su acción tenía que ver con la conservación de ese orden. Durante mucho tiempo creyó que sus ritos, sus ceremonias, sus acciones ordenadas y significativas eran indispensables para el mantenimiento de las cosas en su lugar. No pensaba que lo real se desvanecería si él no participaba de esa forma ordenada, pero pensaba que lo real se alteraría. No pretendía hacer la ley, pretendía ser indispensable para la permanencia de esa ley. Freud hará de esto un ícono ingresable en la serie de las afrentas narcisistas de la humanidad, pero lo nuclear no se trataría de haber perdido el lugar central y omnipotente del universo, no es cambiar un centro narcisista por otro, el sol. Cito a Lacan. El límite fue franqueado cuando el hombre se percató de que sus ritos, danzas e invocaciones en verdad no tenían nada que ver con ese orden. ¿Tiene razón o está equivocado? Nada sabemos de esto. Pero es indiscutible que ya no poseemos la antigua convicción. Desde ese momento nació la perspectiva de la ciencia exacta. A partir del momento en que el hombre piensa que el gran reloj de la naturaleza funciona solo y que sigue marcando la hora hasta cuando él no se encuentra ahí, nace el orden de la ciencia. Sabe que la naturaleza podrá acudir exactamente a la cita que él le dé. ¿Pero en qué consiste esa exactitud? Precisamente en el encuentro de dos tiempos en la naturaleza. Hay un reloj muy grande, que no es otro que el sistema solar, reloj natural, que hubo que descifrar, y por cierto fue este uno de los pasos más decisivos en la constitución de la ciencia exacta. Pero el hombre también debe tener su reloj, un reloj más pequeño. ¿Quién es exacto? ¿La naturaleza? ¿El hombre? No es seguro que la naturaleza responda a todas las citas. 2. La noción de naturaleza que existe en el sentido común no nos parece preocupar demasiado, pero si no nos hacemos la pregunta, nos daremos cuenta que contamos con nociones parciales y poco exactas de lo que llamamos naturaleza. Nuestra idea de naturaleza nos conduce a pensar en verdades universales, generalizables a todo el universo, es decir, que una verdad de la naturaleza es aplicable en todas las partes del universo y en todo momento. En otros términos, tenemos una concepción de la naturaleza en la que existe un orden incorruptible, ordenado jerárquicamente y en este sentido
sentido sostenemos la posibilidad de que nos quiera decir algo, tal como los planetas alguna vez hablaron. Cito a Lacan. Durante muchísimo tiempo y hasta una época no muy avanzada les quedó el residuo de una suerte de existencia subjetiva. Copérnico, quien sin embargo realizó un paso decisivo en la determinación de la perfecta regularidad del movimiento de los astros, pensaba todavía que si un cuerpo terrestre estuviera en la Luna, no dejaría de hacer los mayores esfuerzos para volver a casa, es decir, a la Tierra, y que inversamente un cuerpo lunar no pararía hasta emprender un nuevo vuelo a su tierra materna. ¿Por qué Copérnico no podía dejar de suponerle una voluntad a los sólidos naturales? ¿Por qué creía que un cuerpo lunar en la Tierra no dejaría de hacer los mayores esfuerzos para volver a tierra materna? La astronomía de Copérnico no aporta solamente una nueva concepción más económica de los círculos, sino una nueva imagen del mundo y un nuevo sentimiento del ser. El paso del Sol al centro del mundo eleva a la Tierra a la categoría de los astros. Durante mucho tiempo en Occidente perduraron las concepciones antiguas sobre el universo. La cosmología aristotélica y la astronomía tolemaica ubicaron a la Tierra en el centro del cosmos, rodeada de 8 esferas limitadas por la esfera de las estrellas fijas. Juntas conformaban un sistema razonablemente satisfactorio del mundo, uno que se constituía y poseía en todos lados la forma considerada perfecta, a saber, el círculo. ¿Por qué ha sido tan tenaz la insistencia en reducir el mundo natural a la forma circular? Los hemiciclos introducidos en el sistema tolemaico son una muestra de dicha tenacidad. Son la introducción de más y pequeños círculos sobre otros círculos del sistema astronómico. La obsesión por la circularidad y la física aristotélica, que puede y debe basarse directamente en la experiencia y percepción sensible de los sentidos, hizo de obstáculo para la llegada de la ciencia moderna. No será hasta Galileo que sea abandonada la idea de naturaleza en pos de plantear a la matemática como clave de la ciencia física y no una herramienta meramente descriptiva del observado. Citemos a Coiré para situar este hito histórico. Haciendo así de la matemática el fondo de la realidad física, Galileo es llevado necesariamente a abandonar el mundo cualitativo y a relegar a una esfera subjetiva o relativa al ser vivo todas las cualidades sensibles de las que está hecho el mundo aristotélico. La ruptura es, pues, extremadamente profunda. Antes del advenimiento de la ciencia galileana, aceptamos con más o menos acomodación e interpretación sin duda el mundo que se ofrece a nuestros sentidos como el mundo real. Con Galileo y después de Galileo, tenemos una ruptura entre el mundo que se ofrece a nuestros sentidos como el mundo real y el de la ciencia. Este mundo real es la geometría hecha cuerpo, la geometría realizada. Con Galileo se abandona la interpretación de un mundo natural dado a los sentidos, situando la geometría en primer plano y haciendo de la matemática el fondo de la realidad física. Kepler escapará a la obsesión por la circularidad al plantear, a su pesar, la elipsis. Sobre esta base, Newton llevará a cabo la gran síntesis del siglo XVII sobre la que se constituirá la ciencia moderna tal como la conocemos hoy. En palabras de Lacan, finalmente llegó Newton. Ya hace un tiempo que esto venía preparándose. No hay mejor ejemplo que la historia de la ciencia para mostrar hasta qué punto el discurso humano es universal. Newton acabó por dar fórmula definitiva alrededor de la cual todo el mundo ardía hacía un siglo: hacerlos cagar. Newton lo consiguió definitivamente. El silencio eterno en los espacios infinitos que causaba espanto a Pascal es algo adquirido después de Newton, señalados. La fórmula definitiva es la ley universal de la gravedad, que para Lacan es un lenguaje perfectamente simple y bien formulado que implica el silencio eterno de los espacios infinitos que terminan por taparle la boca a los planetas como consecuencia. Una segunda idea que debemos destacar es la renuncia a la idea que poseíamos del cosmos, es decir, del mundo natural, en palabras de Coiré. La disolución del cosmos, repito, me parece la revolución más profunda realizada o padecida por el espíritu humano. Es una revolución tan profunda, de consecuencias tan lejanas, que durante siglos los hombres, con raras excepciones como Pascal,
no captaron su alcance y sentido. Aún hoy es a menudo subestimada y mal comprendida. La disolución del cosmos aún es subestimada y mal comprendida, aún siendo la revolución más profunda realizada o padecida por el espíritu humano. La matematización de la naturaleza como fundamento de la ciencia física moderna ha destruido la idea antigua de naturaleza. Cita. La revolución galileo-copernicana consistió en efecto en que ambos acontecimientos, descentramiento astronómico y matematización de la naturaleza, fueron comprendidos por los contemporáneos como acontecimientos profundamente unificados. Y esta unicidad consistía en que un mundo matematizado llevaba dentro de él lo que Pascal, en nombre del libertino, diagnosticaba como el eterno y aterrador silencio de los espacios infinitos, es decir, el descubrimiento de una potencia de persistencia y perennidad del mundo que no afectaba en nada nuestra existencia e inexistencia. La matematización del mundo llevaba en sí misma, desde el origen, la posibilidad de derivar el conocimiento de un mundo convertido en más indiferente que nunca a la existencia humana. Si el lenguaje es causa de la posibilidad de haber ingresado en la cuenta del mundo, participando de este en correlación a las personas del auténtico devenir, la revolución científica del siglo XVII nos descontó de la cuenta. Hizo perder al hombre su lugar en el mundo, el lugar en el que habitó, viéndose obligado a transformar sus conceptos fundamentales sobre la naturaleza del cosmos e incluso su propia concepción de sí. La desolación, el aislamiento inoculados por la ciencia moderna en las representaciones que el hombre se podía hacer de él mismo y del cosmos, no tienen causa más fundamental que esta: el pensamiento hecho posible de un mundo que prescinde del pensamiento, un mundo esencialmente inalterado por el hecho de ser pensado o no serlo. Haber borrado la idea de naturaleza y la noción que tenía de sí mismo dejan al hombre en las puertas de un nihilismo desolado y aterrador. Por lo que resulta indispensable para la clínica psicoanalítica no olvidar que en el lugar de las ideas perdidas está el lugar del gran otro y la naturaleza significante. Bueno, ahora pasamos a las preguntas y respuestas. Una pregunta, Tatiana. Si pudiste pensar algo, porque acá cuando habla en el seminario 2 de por qué los planetas callan, por qué los planetas no hablan, tiene en mente la idea del campo unificado, que es la de Maxwell primero, con el electromagnetismo, después el intento que hace Einstein, unir el electromagnetismo con la teoría de la gravitación, y después ahí Lacan introduce una nueva teoría del campo unificado, que es el psicoanálisis, donde dice que a partir del concepto de libido se intenta explicar todo, y pregunta ahí si el psicoanalista tendría que hacer eso, o sea, hacer callar a todo, explicar todo, sino introducir de vuelta el elemento que falta. Me parece a mí que ahí es donde viene en el seminario de Cielo de la física cuántica, que él dice que ese es la idea de la naturaleza como no como un ser, sino como algo que no está determinado en última instancia. Esa sería la idea. Dice que Einstein en última instancia cree en Dios porque él cree en un ser dado, que es lo que le dice a Born. Me parece que está bien el planteo que vos haces, no sé cómo lo pensarías, pero habría que dar un paso más, el paso de fe, que es creer que la naturaleza estaría escrito en caracteres matemáticos y la ciencia solo se dedicaría a descifrar, o la propuesta de Lacan, que es una formulación simbólica, adviene y ella crea su propio pasado.
sería borrar la idea de que hay ser, habría la naturaleza como algo dado a descubrir. No sé qué pudiste pensar en relación a eso. Si se entendió, si fue muy claro. Voy a tratar. Nos enfrentamos con ese problema y por cosas de tiempo implicaba meterse en física, que lo hicimos, pero adoptamos otro camino. Justamente en el mismo seminario de Lacan dejamos de lado el significante, lo articula el principio de incertidumbre de Heisenberg, que básicamente llega a decir cuando se lo cuestiona en un punto no responde en el otro, haciendo la resonancia respecto al principio de incertidumbre. Y en un momento nosotros nos dijimos, por esta vía sí, pero en un segundo momento después Lacan dice, lo leímos así nosotros, no recuerdo muy bien cómo lo dice, pero dice, la realidad en algún momento nos podría sorprender. Lo que nosotros nos permitió leer, tampoco se trata de que la física cuántica es la última de las verdades y con la que debiera uno casarse, pero sí queda al menos citado que en ese momento el significante, como lo puede decir, va más por ese camino, de que no forma un campo unificado, no lo puede explicar todo. Cuando se cuestiona en un punto, no responde en el otro. Eso básicamente un poco respecto a la idea de campo unificado. No sé si se aclara un poco la idea. Yo quería hacer una pregunta a Mónica. Bueno, vos estabas destacando esto de dar razones de una práctica, ¿no? Y planteabas el habla misma, ¿no? El hecho del decir con la misma estofa nodal. Te quería preguntar si el decir en análisis, vos lo pensás, entonces, como un enjambre, como un examen, bueno, por ejemplo, como lo planteaba Freud en su libro, que arma un enjambre donde se reduce a cuatro falsos agujeros pareja, ¿no? Mínimo, o sea, falsos agujeros que arman un enlace, ¿no? Como si fueran dos agujeros falsos que arman enlace. Si esa sería la reducción, ¿vos creés que esa es la reducción del enjambre que arman Borromeo de cadena, que se reduce a cuatro o al menos al enlace de los dos falsos agujeros? A ver, no lo pensé, o sea, lo que sí pienso es que la cadena hablada se va componiendo, entonces va viendo, se va componiendo al modo del enjambre. El ejemplo ese que vos decís que está en el libro Zen es un ejemplo, no es que siempre va a ser exactamente lo mismo. Lo que sí se ve ahí es que lo que equivaldría a esta cuestión de cuando Lacan habla de la precipitación o el chorreo de letras, cómo se pueden ir, digamos, rompiendo en letras para después recomponerse, digamos, si querés, en una frase fantasmática. Eso por un lado. Yo igual, con respecto a lo que vos me preguntás, yo creo que no lo terminé de decir. Una idea era que lo que yo quería mostrar era que de los modos combinatorios estaba que hay una curiosidad, que es con lo que él llama los verdaderos agujeros, que serían los redondeles, se puede armar lo que se llama un enlace, que lo que me olvidé de decir es que tiene una propiedad que cada vez que está presente un enlace, un encadenamiento, no hay Borromeo, no hay posibilidad, si está el enlace entre verdaderos agujeros, no hay posibilidad de Borromeo.
se llama elemento absorbente, entonces el enlace es como el cero en la multiplicación. Y la curiosidad es que en cambio parecería que los falsos agujeros son los que posibilitan, al ser enlazados con otros falsos agujeros o con algún verdadero agujero, es lo que posibilita anudamientos borromeos. Entonces eso es una de las cosas que me resultaba más interesante, y por eso le había puesto la función del falso agujero, que es la posibilidad, y que estas propiedades no son solo para la transmisión, sino que eso está en el hecho mismo, en el habla mismo. Eso es lo que tiene que ver con eso en la práctica. Ahora, de ahí a poder ubicar en cada caso algo de eso, no estaría tan, la posibilidad de armar algo, de decir algo en forma punto a punto. Como decía él, ¿no? Que acá paranoia un trébol. No es para eso, es para poder, todo este tema, todo este trabajo es para poder ubicar de qué se trata la plasticidad y la posibilidad de equívoco del habla, cómo se reencuentra en propiedades que tienen que ver con la topología, y en la posibilidad de lectura y de operaciones que se hacen, porque si, por ejemplo, como en el caso que planteó Pablo, si acá se hace lo que se llama una homotopía, que es que yo y cambio acá, hago pasar al revés, eso podría ser una cuestión de lectura, ¿no? O podría ser en una intervención. En las intervenciones se pueden pensar que se alteran los cruzamientos. Bueno, en ese punto estos quedarían sueltos, no sería, por ejemplo, un enlace. Entonces, bueno, los nudos tienen esa plasticidad que tiene el habla. A eso. Sí, me toca hacer la pregunta a Pablo, en verdad voy a hacer un comentario / provocación, y la otra sí es una pregunta. Hay un problema que yo veo con, dijiste, más agudizado o menos agudizado. Para mí lo interesante de tanto los nudos, los enlaces y todos los soportes, digamos, más paranoico o menos paranoico, ¿sí? No sé qué era la pregunta no, más agudizado o menos agudizado. Que al fin y al cabo es más paranoia o menos paranoia. Digamos que a mí me parece que lo interesante y lo útil del empleo por parte de Lacan de la matemática, en la topología en sus diferentes formas, sea los nudos y los enlaces, o el toro, la esfera y otras superficies bidimensionales, es que precisamente hace un diagnóstico estructural, que no entonces sería más, es como decir, más tórico o menos tórico. Me parece que eso no cabe ahí. ¿Es más nudo trébol o menos nudo trébol? En ese sentido me parece que la riqueza, si bien es una reducción de la matemática, es que permite hacer un diagnóstico estructural. Y ahí sí discrepo mucho al momento que dicen no a cada trébol una paranoia. Para mí el diagnóstico de paranoia se puede hacer a partir de que uno diagnostique que hay un trébol. Ese es el comentario, esa es la provocación. La otra pregunta que te quería hacer era que hablaste en un momento de... me parece buenísimo el trabajo que estás haciendo, porque esta es una de mis grandes preguntas. ¿Por qué esto de la continuidad de los tres registros no se entiende demasiado? Especialmente cuando dices que hay un pegoste imaginario en la cita esa que trajiste. Sí, dijiste a través de... Lacan dijo a través de ti que se trata de un pegoste imaginario. Entonces sería la continuidad de los tres registros, pero que al fin y al cabo termina siendo imaginario. No sé si tienes algún desarrollo a partir de eso, o si lo has trabajado un poco más. No, la primera aclaración, cuando hablé de intentando hacer una graduación, no era más o menos paranoico. Hay un nudo con el cual Lacan escribe la paranoia, y ese nudo, no hay otra posibilidad. Está muy claro de qué se trata, de los juicios que tiene que tener, punto. Lo que intentaba hacer era
desarrollar la idea de que partiendo del Borromeo se pasa por determinadas transformaciones al trébol, pero Lacan dice, no nos quedemos ahí, puede haber un error en el cruce y vamos hacia otra cuestión, que ya no es la paranoia, no es más paranoia. En ese sentido, sí, me corrijo, no es más agudo, ni mejor, ni peor, se trata de otra cosa, que es lo que trabaja acá en el seminario 23. Lacan justamente tiene que ver con pensar la locura de Joyce, que no la voy a trabajar, porque trabajar sobre paranoia. Pero me parece que lo interesante, lo más interesante me parece que está entre el Borromeo y el trébol, y la posibilidad que hay de que en el abordaje, en la posibilidad del tratamiento de la psicosis paranoica, el sujeto pueda apostar, y uno también como analista, a una lectura diferente, porque el padecimiento, si es que se le puede llamar así, el padecimiento paranoico justamente es su lectura. Su lectura es lo que lo lleva a matar, por ejemplo. No estamos hablando de cosas raras. Ir al amigo, le ve en los ojos, se pone colorado al amigo, interpreta lo que hago con la mujer, va y mata a la mujer. ¿Sí? Hace ese tipo tiene ese tipo de consecuencias la lectura. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de que clínicamente se intervenga para flexibilizar esa lectura, me parece que es la apuesta. Además, la idea que trabaja Lacan entre el Borromeo y el trébol es que justamente pueden haber ciertas intervenciones que lleven nuevamente, que conduzcan nuevamente a una estructura de Borromeo. Esa es una de las propuestas de Lacan respecto a la paranoia. Después hay otra que es mucho más complicada, que tiene que ver con el anudamiento de 4 tréboles. El anudamiento de 4 paranoicos. Imagínense eso. Queda para el aire que viene. Luego del diagnóstico, no hay forma de distinguir qué es lo correcto. Son posiciones de uno y de otro. No hay mucho para hacer. A mí me parece que la idea de Lacan que se desprende de esta escritura es que hay posibilidades de cambiar las cosas y que no hagamos del paranoico una entidad de la psiquiatría, en donde cagó de por vida, va a ser paranoico de por vida. Que esa es la apuesta. Y el último punto, perdón, Felipe, imaginario, como el pegoste de los 3 registros te da imaginario, es decir, como R más S más I igual I. Claro. Sí, es una muy buena pregunta, porque en realidad lo que pareciera tener Lacan ahí desarrollado, vieron que siempre en la lectura y el estudio que ha hecho Lacan de la paranoia hay una fuerte preeminencia del imaginario. ¿Sí? Claro, esta lectura, esta forma de escritura de Lacan de estos tiempos obliga a que no se pueda llevar todo hacia el lugar de lo imaginario, porque si se trata de 3 consistencias, no hay ninguna, ¿no? Pero sí, queda más de ese lado. De todos modos, la regla indicaría de que se trata de un soporte, de que el anudamiento en sí va a ser a una única consistencia, pero que va a ser a su vez simbólica y también real. Pero no sé, eso habría que ver si es posible, capaz que la cambió. Sí, bueno, muchas gracias por los trabajos. Una pregunta para Mónica. Vos hablaste de la recta al infinito y la correspondencia punto a punto con una circunferencia, si no me equivoco. Mi pregunta es, ¿por qué habrá sido que Lacan redunda diciendo recta infinita, cuando si es una recta es infinita, si no sería un segmento? Pero la pregunta es que, si quieres ampliar un poco más de esto y aclarar. No, brevemente me parece que llama recta infinita por el agregado de lo que se llama el punto al infinito en la escritura.
O sea que si vos haces desde acá la proyección, por esa es la idea, cada punto de la circunferencia de acá tiene un punto correspondiente acá en la recta, que ya es infinita, como vos decís. Pero ¿qué pasa? A este punto no le corresponde, porque la recta que pasaría por acá, que iría desde ese punto al mismo punto, es la recta esta paralela. En Euclides no se corta. Entonces, para que haya una biyección, él dice, bueno, si A se corresponde con A', B con B', bueno, el punto este que lo llamo P, bueno, le corresponde P infinito. Es una escritura que conforma, como digamos, esa es la idea, que es lo que plantea, me parece, Lacan también, con el tema de la nominación, que cada vez que se nombra algo se da, digamos, surge algo que no estaba, que se puede inscribir. Entonces, bueno, y juega, me parece, como porque en francés las iniciales son recta infinita, las iniciales son DI, y él juega con la DI, o sea, Dios, y me parece que en ese punto lo llama la recta infinita. Eso es lo que te podría decir, ampliar de ese punto. Digamos, la consecuencia importante es que al ser equivalentes, después se pueden armar los encadenamientos, ¿no? Y además, porque la DI le da importancia, porque dice que esa es la represión originaria, que es ese agujero que está alrededor del agujero de la recta infinita, es el que todos estamos dentro, y entonces eso es lo que no se puede leer, pero estamos ahí. Entonces, creo que ese fue uno de los puntos, ¿no? Y voy a agregar algo con respecto de esto de recién, que preguntaron y a Pablo, porque a mí me parece que con todo esto, creo que Lacan va rumbo, si bien no sé si lo dice explícitamente en algún momento, pero tomando lo que dice Pablo, que salir de la idea de el paranoico, no se trata de el paranoico, se trata de un encadenamiento paranoico, del habla, de digamos, lo que está diciendo alguien que habla. Entonces eso saca la sustancialidad en el yo, si querés, yoica o del que habla, ¿no? Y entonces me parece que por eso es importante todas estas cosas que él viene trabajando, para sacar la idea del rótulo de que fulanito es neurótico, fulanito, sí, me parece que está hablando que hay una plasticidad que podríamos pensar en una estructura del lenguaje, y en esa plasticidad los hablantes vamos transitando con distintos anudamientos, y mayoritariamente parece que podríamos estar la mayor parte de nuestra vida en uno, aparentemente, pero que en principio habría posibilidades de modificación. Disculpa, ¿de modificación de la estructura? Sí, porque si vos pensás la estructura como del lenguaje, son definiciones, eso es como en matemática, vos definís una cosa, porque acordate que el significante no se significa a sí mismo, entonces si yo defino tal cosa, estoy refiriéndome a un término desde ese punto de vista. Entonces, si yo defino que hay una estructura que es la del lenguaje, que es cómo se componen los fonemas para hacer distintos encadenamientos, y defino que hay modos de anudamiento, al modo del trébol en la paranoia, al modo, no importa, los distintos modos de anudamiento, puedo perfectamente desde esa definición, no importa si es correcta o no es correcta, desde esa definición puedo decir eso. Lo mismo que con con la discusión que a veces hay con respecto a la responsabilidad. Es un significante, la palabra responsabilidad. Si yo defino que en mi caso, cuando hablo de la responsabilidad, primero que no digo del sujeto, digo del hablante, me refiero a la responsabilidad de la lectura, la responsabilidad que es sobre la lectura, no sobre la persona y sobre su historia y sobre
y sobre su fantasma y sobre su voz. Es que la responsable de la lectura que hizo, en el sentido que le concierne, no culpable en el sentido, no confundir responsable en eso. Entonces, te digo que hay veces que nosotros, me parece que eso es importante, en matemática cuando vos vas a hacer algo, decir definición tal cosa. Y en ese contexto, y vos podés modificar la definición, y si modificás la definición, tenés otra cosa. Entonces acá cuando nosotros no tenemos otra que hablar con palabras, por eso los equívocos. ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí. Respecto a la intervención. Dos cosas. Lacan está hablando de la psicosis paranoica, lo cual uno le cae la pregunta, por ejemplo, la esquizofrenia, y Lacan no se mete con la esquizofrenia, no, en esta lógica de razonamiento y de trabajo de nudo que está haciendo, elige la paranoia, no la esquizofrenia. Con lo cual uno puede decir, ¿y con la esquizofrenia qué pasa? Con Scherer, ¿qué pasa? Esto del trébol, ¿entra con Scherer? ¿Opera? No sé, lo dejo como pregunta. Porque además tengo que preguntarnos si Scherer es paranoico. Pero lo que me parece que es interesante en esta idea que propone Lacan es que no se trata de que el paranoico va a cambiar, ¿no? Como podría decir, no, si es paranoico va a ser por toda la vida, es crónico. La paranoia es una enfermedad crónica, no va a cambiar nunca. No, no ese es el punto en el que está ocupándose Lacan, es que cambie su relación al objeto, que es otra cosa, porque él plantea que el sujeto es incorregible. Y eso no solo para el paranoico. No le interesa cambiar al sujeto. No pasa por ahí la transformación. Pasa por la relación al objeto. Porque puede empezar a mediar de otra forma la lectura de las cosas. Quiero decir, que el tipo se ponga colorado no se vuelva una lectura tremenda que lo lleva a cometer un crimen. ¿Sí? Ahí está el problema, el déficit, si se quiere decir,